Cordial saludo, mi nombre es Hermes Chávez, estudiante de la UNAD del curso Cuidado Básico de Enfermería. Vengo a explicarle hoy sobre la seguridad del paciente en un tema específico que es la prevención de riesgos radiológicos. Como objetivos tenemos conocer, brindar y saber la importancia que tiene la prevención, saber cuáles son los elementos de protección personal y brindar información de los diferentes riesgos. En el siguiente trabajo se abordará el tema de la prevención de riesgos radiológicos, donde se explicará las medidas de prevención, elementos de protección personal, normatividad vigente y algunos otros temas relacionados. Recordemos que la radiología es el uso médico de las radiaciones para diagnosticar y tratar diversos problemas de la salud. La normatividad vigente es la Resolución 482 del 2018, que reglamenta el uso de los equipos de radiaciones ionizantes, su control de calidad, las prestaciones de servicio de protección de radiología. Teniendo en cuenta las radiaciones ionizantes, es una forma de energía que incluye partículas y rayos emitidos por materiales radioactivos. Según la Organización Mundial de la Salud del 2019, las radiaciones ionizantes es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, ya sean rayos gamma o rayos X, o partículas alfa y beta o neutrones. Los efectos de las radiaciones pueden contribuirse con cáncer, ya sea óseo, leucemias, pulmonar, mamario, tiroideo, con daños histicolocal, que serían la piel, las gónadas, ojos y el acortamiento de la piel, de la vida. Los daños genéticos, como las mutaciones y los efectos de las radiaciones fetales, ya sean muerte prenatal, muertes neonatal, malformaciones congénitas y disminución del crecimiento fetal. Tenemos acá todo lo de la protección de radiología, que es una disciplina orientada a promover la protección de las personas en contra de los riesgos derivados del empleo de las fuentes como radiaciones ionizantes. Teniendo en cuenta que si se le va a realizar una radiografía o algún otro examen que sea con radiaciones ionizantes y sean niños o pacientes de adultos mayores, el acompañante debe permanecer dentro de la sala. Para esto debe tener algunas protecciones como la protección gonadal, la protección tiroidea y el delantal emplomado. La protección gonadal, como tal, previene los daños en los órganos genitales durante las radiaciones. La protección tiroidea, recuerden que la tiroide es de gran sensibilidad a las radiaciones ionizantes, ya que esta glándula es la secretora de yodo y al alterarla aumenta el riesgo cardiovascular. El delantal plomado, este nos protege todos los órganos con más riesgos radiológicos. Los riesgos radiológicos serían riesgos leves, riesgos moderados, los leves, y la mínima radiación que puede uno obtener. Sin embargo, la exposición a las radiaciones ionizantes tienen mucho riesgo. Las radiaciones moderadas, como tal, podrían aumentar levemente el riesgo de cáncer de una persona. El riesgo severo, ese es cuando ya se toman dosis grandes de radiaciones que ya pueden causar daños graves a los tejidos y aumentar el riesgo de una persona que padezca cáncer más adelante. Y el riesgo de caída. Tenemos tipos de posiciones: planificada, de emergencia, existente. La planificada es para obtener algún beneficio que opera deliberada de fuentes de radiaciones. De emergencia requieren acciones urgentes para evitar consecuencias no deseadas, ya es cuando hay alguna accidentalidad. Y las existentes son habitualmente consecuencias de actividades planificadas o accidentes del pasado o de la presencia de radiaciones de origen natural. Categoría de exposición: exposición ocupacional, médica y exposición del público. La ocupacional es la que se produce durante el desarrollo del trabajo, como fuentes radiactivas articulares o naturales incrementadas por la acción humana. La médica
es de tratamiento que pueden ser sometidos los individuos. Y la exposición pública, estas tienen como consecuencia las actividades que dan lugar a los dos anteriores, así como las derivadas de fuentes naturales que produzcan radiaciones significativas. Las medidas de protección radiológica, como limitación del tiempo de exposición, aumento de la distancia de la fuente radiactiva, apantallamiento y utilización de blindaje, protección de la estructura, protección del personal y procedimiento del trabajo seguro, gestión de los residuos y plan de emergencia. Existen límites de dosis equivalentes para tejidos u órganos concretos. Los cristalinos, la piel como tal, eh, los cristalinos tienen 150, la piel 500 al año, ¿sí? Límites que se aplica a la dosis promedia sobre cualquier superficie. Los criterios de protección radiológica: tiempo, distancia y blindaje. El tiempo, mayor radiación. La exposición de un individuo es directamente proporcional al tiempo de exposición. La distancia, menor irradiación, la radiación entre distancia y exposición es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y el blindaje como tal entre la fuente de radiaciones del individuo. Aquí podemos visualizar una imagen de las radiaciones alfa, beta y gamma, que pertenecen más que todo al blindaje. Como responsabilidad que tiene una institución prestadora de servicios de radiología es asegurar la protección radiológica del paciente que sea mínima. Debe de establecer algunos protocolos optimizados para la protección de diagnósticos y terapéuticos. Prestar un servicio de alta calidad en radiología. Brindar al paciente la seguridad y certeza de las radiaciones de la realización del examen. También brindar los elementos de protección personal, eso como responsabilidad que tiene una institución, ¿sí? Y tener las instalaciones adecuadas para poder realizar estas radiaciones ionizantes. Como conclusión, el uso de las radiaciones es cada vez más frecuente. Por ello, la probabilidad de recibir radiaciones de fuentes artificiales tienden a aumentar. Podemos concluir que este trabajo, la importancia de utilizar los elementos de protección personal y reconocer los riesgos que se corre al realizar este tipo de exámenes radiológicos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Gina Patricia Valencia, con código 1013-610-385 del curso Cuidados Básicos de Enfermería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema del día de hoy es la prevención de riesgos en la administración de medicamentos. Primero vamos a verificar cuáles son las vías de administración de medicamentos. Las vías de administración son la enteral, la parenteral y la vía tópica. Dentro de la enteral encontramos la vía oral, dentro de ella encontramos la sublingual y la vía bucal. Dentro de la parenteral encontramos la vía intravenosa, la intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. También encontramos la vía intratecal y la vía intraarticular. Dentro de la tópica encontramos vía vaginal, la piel, la vía rectal, la vía oftálmica, nasal y la vía óptica.
La prevención de riesgos en la administración de medicamentos. La definición es: los errores de medicamentos desencadenan consecuencias negativas que tienen impacto en lo humano, en lo asistencial y en lo económico, desencadenando en problemas graves de salud pública. Los riesgos que se pueden presentar en la administración de medicamentos son eventos adversos, lesiones que producen incapacidad y en situaciones más desafortunadas puede conducir a la muerte. Los factores que afectan la correcta administración de medicamentos son nombres confusos o similares debido a la gran variedad de medicamentos que tenemos y a las marcas de los medicamentos, la recepción de medicamentos fraudulentos y sin ningún respaldo legal. Esto también nos ocasiona grandes problemas en la administración de medicamentos. No respetar la cadena de frío de los medicamentos que lo requieran, puesto que debe garantizarse su conservación en las condiciones recomendadas por el fabricante. La disposición incorrecta de los medicamentos es que no estén almacenados ni dispuestos de la mejor manera o que tampoco estén disponibles para la entrega del medicamento a los pacientes. Manejo médico no adecuado. En ellos pues encontramos que de pronto el manejo que se le da como tal al medicamento no es el adecuado. La prescripción errónea no indicada al paciente cuando algún doctor se equivoca dentro de su formulación y lo deja registrado mediante la fórmula médica. Esto hay bastantes errores que se pueden presentar. La falta de conocimientos por parte del personal de salud también es una falla grave, puesto que como no conocen los medicamentos, pueden administrar medicamentos inadecuadamente al paciente. Los errores también incluyen pues la prescripción, la comunicación, el etiquetado en el envasado, la denominación, la preparación, la dispensación, la distribución, la administración, la educación, el seguimiento y la utilización de los medicamentos por parte de los pacientes y de los profesionales de la salud. El personal de salud, eh, para defenderse frente a estos errores en la administración de medicamentos, por parte de las empresas se han implementado buenas prácticas de atención en salud, donde se mejora la seguridad en la utilización de los medicamentos. Hay también seguimiento de alertas de medicamentos y monitorización de indicadores, proporción de fallas en la conservación y almacenamiento de los medicamentos por parte de las entidades que manipulan o manejan los alimentos. Actividades, los medicamentos, perdón. Actividades orientadas al medicamento, como la selección, administración, recepción, cuidado y almacenamiento, que deben ser de acuerdo a cada medicamento. Reporte de eventos adversos y rondas de seguridad de farmacovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico. Folletos de cada patología entregadas al paciente donde le indican el medicamento que se le prescribió, donde se le dice también qué eventos adversos pueden presentarse, cómo debe administrar su medicamento y qué interacciones puede tener con otro tipo de medicamentos o con otros alimentos. Y por último, la aplicación de los 10 correctos en la administración de medicamentos.
proceso de los 10 correctos en la administración de medicamentos. El número 1 es el paciente correcto. Se debe verificar los nombres del paciente, número de documento y que sea la historia clínica a la que corresponde el paciente, al cual le vamos a aplicar el medicamento o le vamos a administrar el medicamento. La medicación correcta, se debe verificar que el medicamento haya sido ordenado a ese paciente y que coincida con la patología que presenta. La dosis correcta, se debe verificar también que el medicamento que se vaya a administrar se le esté administrando la dosis necesaria para mejorar su patología. La vía y rapidez de la administración. La vía de administración, ya como lo vimos anteriormente, se verificar si es enteral, parenteral o vía tópica, de acuerdo al medicamento prescrito. La hora correcta, se debe administrar el medicamento según la prescripción, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo de la prescripción que tenga el paciente. Se debe verificar la fecha de vencimiento de los medicamentos para no ir a administrar medicamentos vencidos. Educar e informar al paciente sobre el medicamento que está recibiendo. Se le debe informar qué eventos adversos puede presentar o qué interacciones medicamentosas o con algún tipo de alimentos puede presentar. Comprobar que el paciente no reciba ningún medicamento ajeno al prescrito, porque puede presentar, como le dije anteriormente, algún tipo de interacción medicamentosa que aumente o disminuya el mecanismo de acción del medicamento que estamos administrando. Indagar posibles alergias o medicamentos. También se le debe preguntar al paciente si es alérgico a algún tipo de medicamento. Y por último, preparar, administrar y registrar el medicamento. Esos 3 pasos deben ser de acuerdo a los anteriores correctos que se deben verificar antes de la administración del medicamento, y el registro ya debe ser al final de la administración, inmediatamente de quedar registrado en la historia clínica. Eso es todo. Prevención de caídas. Tele Alexandra García Quintero. Objetivos: fortalecer destrezas para prevenir y reducir las caídas en las instituciones, detectar errores y poder prevenir las posibles caídas, y crear buenas prácticas que ayuden a la prevención en la caída de los pacientes. Introducción. En esta presentación se quiere reconocer y exponer las diferentes acciones de seguridad del paciente y usuarios que fomenten la práctica de cuidados de enfermería seguros y acordes a los lineamientos actuales del sector salud, como lo es la prevención en las caídas. ¿Qué es una caída? Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Riesgo de caída. La evaluación del riesgo de caídas permite determinar la probabilidad de caerse y suele hacerse a personas mayores, y por lo general incluye la evaluación inicial, en donde se evalúa una serie de preguntas sobre la salud general. Por ejemplo, si se ha caído antes o si ha tenido problemas con el equilibrio para estar de pie o al caminar. Luego se hace una serie de tareas conocidas como herramientas de evaluación del riesgo de caídas. Estas herramientas prueban la fuerza, el equilibrio y la manera de caminar del paciente. Caídas como evento adverso. Nos centraremos en la caída intrahospitalaria como evento adverso, categorizando las caídas de pacientes por su propia naturaleza. Aquí encontramos las caídas accidentales. Estas caídas son involuntarias, no son predecibles, no son culpa del paciente y caen por la presencia de condiciones causantes como derrames en el suelo, desorden en el área donde se encuentran, iluminación inadecuada o porque de pronto se pueden tropezar cuando caminan. Pero si se trabaja en el ambiente se pueden evitar todos estos riesgos. Las caídas fisiológicas anticipadas.
Estas caídas son predecibles, se presentan por tropezones o resbalones en los pacientes, con antecedentes de caídas, que tienen dificultad para caminar, ya sea porque tienen incapacidad mental o cognitiva, o porque el paciente de pronto tenga una sonda vesical. Otro tipo de caídas son las caídas fisiológicas no anticipadas. Estas caídas no se esperan y no son predecibles la primera vez y el objetivo es prevenir una segunda caída. Estas caídas se presentan en pacientes que presentan desmayos, mareos, ataques epilépticos, de pronto alguna fractura de cadera o por el consumo de medicamentos ya sea antihipertensivos o diuréticos. Entre los factores intrínsecos y extrínsecos encontramos el mobiliario en mal estado, suelos desnivelados, iluminación deficiente, y en los riesgos intrínsecos encontramos la hipertensión arterial, el uso de hipotensores, las alteraciones visuales o la artrosis. Algunas de las acciones inseguras están asociadas a ya que no se identifica el riesgo de caída de los pacientes, o porque se deja al paciente solo, o porque hay una inmovilización inadecuada del paciente, o porque la movilización del paciente se hace con un equipo de mano insuficiente, porque no se realiza una adecuada limpieza de los suelos, o porque el traslado de los pacientes se realiza con equipos inadecuados o en mal estado. La hipotensión ortostática es una forma de presión arterial baja que se produce cuando te pones de pie tras estar sentado o acostado por un largo tiempo. Y el síncope está definido como una pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación espontánea y sin secuelas, que se debe a una hipotenfunción cerebral general y transitoria. Es un cuadro clínico muy prevalente en los adultos mayores. En la implementación de las buenas prácticas de atención para prevenir las caídas, primero se debe desarrollar la identificación de la acción insegura que llevaron a cabo el evento adverso. Luego de esto se identifican los factores contributivos que los produjeron, las barreras y las defensas que fallaron. Una vez hallados los factores contributivos que hacen que haya una aparición de la acción insegura, se identifica cuáles son las fallas latentes que permiten la aparición de los factores, es decir, las decisiones gerenciales y los procesos organizacionales. Acá, por ejemplo, un tipo de riesgo es la identificación inadecuada del riesgo de caída del paciente. Las barreras y defensas son aplicar el instrumento de valoración del riesgo de caídas, corroborar cuando sea posible la pertinencia de la herramienta que se va a utilizar con un familiar o responsable del paciente, educar al personal para informar los eventos de los pacientes cada vez que haya un cambio de turno, que haya una identificación con barra de colores o código de barras para pacientes que tengan un riesgo alto, diseñar o adoptar un instrumento para valorar el riesgo de caída de los pacientes, capacitar al personal sobre el valor de riesgo de caída de los pacientes y tener la supervisión de la valoración de riesgo de las caídas hechas por los pacientes. En la inmovilización inadecuada encontramos como barrera y defensas educar al paciente y a la familia en la prevención de caídas, brindarles un folleto informativo para el paciente y su familia, contar con barandillas en las camas, contar con sujetadores apropiados, que todas las herramientas se encuentren en óptimo estado, ubicar a los pacientes inmovilizados cerca al puesto de enfermería, dado caso que se encuentren hospitalizados o en un centro de atención, realizar capacitaciones, diseñar protocolos de inmovilización, realizar talleres para el personal asistencial y para sus familias. Como planes de acción, podemos mencionar algunos, como colocar protectores a las barandas de las camas, asegurar que el timbre esté cerca a la cabecera de la cama del paciente, colocar los frenos a las camas, valorar el riesgo de caída y la clasificación de los pacientes, trasladar a los pacientes que tengan un alto riesgo de caídas a habitaciones cerca al puesto de enfermería, proporcionar ayuda física a pacientes de alto riesgo cuando deambulen o intenten hacer maniobras difíciles, identificar a los pacientes de alto riesgo con caída de barras de colores y códigos de barras, entre otras.
Las prácticas exitosas. La prevención de caídas es una obligación de seguridad compartida por el equipo multidisciplinario de salud y cuando se aplican de manera correcta las buenas prácticas de seguridad del paciente se obtienen óptimos resultados. Como conclusión, puedo decir que luego de la investigación y presentación se logró reconocer y exponer las diferentes acciones de seguridad del paciente que logra fomentar la buena práctica en el cuidado de enfermería. Muchas gracias.